Bien, buenas tardes chicos. Vamos a trabajar un poquito con la materia de programación para Internet y en este caso, bueno, estaremos utilizando codificación para tablas, como utilizamos estas tablas en HTML y pues la importancia que tiene el saber cómo y en qué momento estar ligando las diferentes etiquetas para poder darle un formato al final a nuestra presentación y a los datos que pudiéramos en algún momento acomodar dentro de una tabla. Generalmente las tablas se utilizan para poder estar organizando datos e información a partir de lo que son filas y columnas y todas se encuentran acomodadas en nuestra tabla. Lo que vamos a ver con estos pequeños ejercicios es cómo poner encabezados, cómo poder distribuir la tabla en toda la página y obviamente ir colocando las celdas que necesitemos, ya sea que las unamos o las podamos combinar para que pudiéramos abarcar más o menos espacio y pudiéramos presentarlo de esta forma en nuestra página web. Bien, para empezar, bueno, quisiera yo que fueran observando cómo estos códigos los voy a empezar a meter y vamos a ir cambiando algunos atributos que nos pudieran complementar la tabla, de tal forma que, bueno, con los ejercicios que les voy a presentar y les voy a colocar en la plataforma, ustedes al final me puedan realizar una actividad que más adelante les estaré diciendo. Para empezar, bueno, este código que nosotros tenemos aquí, la primera sección obviamente establece que estamos hablando de una página web en HTML en la versión 5.0. Entonces esta primera sección, bueno, ya la estuvimos viendo. Lo que nos importa es esta parte que se encuentra aquí. Esta sección es la que nos va a permitir a nosotros establecer que nosotros estamos utilizando una tabla. Le estamos diciendo por cada TR que nosotros tenemos es un renglón nuevo y estamos diciéndole que adentro de este renglón estoy colocando una, dos y tres celdas en el primer renglón y en el segundo estoy colocando la celda 4, 5 y 6. Entonces vamos a ver cómo se ve este código para que ustedes lo puedan ver aplicado. Bueno, para empezar colocamos o seleccionamos este código y algo que les voy a recomendar es que traten de instalar este programita que se llama Sublime Text. Normalmente hemos estado utilizando blog de notas, pero digamos que es una recomendación. No se los quería decir hasta que empezáramos a ver CSS, pero pues de una vez si quieren empezarlo a meter, les podría decir tenemos ventajas, identificamos claramente cuando estamos hablando de una etiqueta y cuando estamos hablando de un atributo para poderlo colocar dentro de nuestra página y todo lo que se encuentra fuera de estos tonos, que son estos blancos que se encuentran de ese lado, son los textos que nosotros vamos a poder ver en la página. Entonces, les recomiendo instalarlo, pesa 10 megas, entonces es sumamente sencillo de que lo puedan descargar y lo que veíamos que cómo podemos identificar precisamente cada una de estas etiquetas, pues de esta forma identificamos la etiqueta que está en color como rojito y los atributos que van a aparecerles tanto en color verde y las especificaciones de ese atributo en color amarillo. Esto es muy fácil de poderlo trabajar para que puedan ustedes crear sus páginas. Bien, entonces el primer ejercicio consistía en una tabla y nosotros estamos colocando 6 celdas dentro de esta tabla. Voy a utilizar la opción de File, Save As, y vamos a utilizar aquí en la página de tablas, aquí voy a colocarla y le voy a poner tabla 1. Aquí en las propiedades voy a decirle que voy a guardar una página que es de HTML y chequen que diga HTML porque acá hay un HTML pero este es para ASP. ASP es una extensión para lo que vendrían siendo páginas de Microsoft. Entonces, tabla 1 ya sin extensión, solamente tabla 1. Si lo guardamos y lo que yo voy a hacer es que en mi escritorio, que ya tengo mi página para poder estar trabajando con los ejercicios, aquí está. Yo ya voy a tener la página que acabo de crear, entonces quiero que la observen cómo es que esta se ejecuta. En este caso le damos doble clic y de esta forma, bueno, aquí yo ya tengo colocado lo que es del lado derecho mi página web y del lado izquierdo la página del Sublime Text para que yo pueda trabajar con esto y utilizarlo para poder dividir lo que es la información. Entonces aquí ya tenemos la organización, tenemos una tabla, tenemos un renglón y tenemos un segundo renglón. Cada uno de ellos tiene 3 celdas para que nosotros lo podamos colocar. Quisiéramos hacer algún cambio, o sea, le ponemos aquí nombre, edad y peso.
Listo, por estos tres, lo único que voy a hacer aquí es File y Save, y de este lado le voy a poner Reload. Entonces yo ya tengo estos tres cambios para la tabla que yo estoy colocando. Eso es lo primero que nosotros tenemos en el primer ejercicio. Incluso ustedes si quieren pueden abrirlo, pueden copiarlo para que puedan ver cómo se ve ya modificado. De este lado tenemos TR, es un renglón, cierra este renglón y por cada TD estoy hablando de que es una celda de separación entre una y otra dentro de la misma tabla. Esto es lo primero que quisiera yo que entendiéramos del proceso que se tiene para poder crear estas páginas, o en particular el manejo de utilizar lo que son las tablas dentro del HTML. Vamos con la segunda sección, y que vendrían siendo precisamente estos cambios y estas alineaciones que nosotros tenemos. Una más que vamos a empezar a ver aquí es que, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, yo estoy viendo una tabla, pero no estoy viendo las líneas. Aquí lo que voy a hacer es agregar una opción que se llama border. El border es un atributo y ya me está diciendo directamente el Sublime Text las propiedades que nosotros tenemos para él. Aquí le voy a poner decir, ¿sabes qué? Quiero que tenga un border del tamaño 1. Le ponemos File Save y de este lado le ponemos F5 para que se actualice, y ahí alcanzan a ver ustedes cómo es que se ve distribuido lo que vendría siendo la tabla que yo estoy colocando en este punto. ¿Qué otro atributo le voy a colocar? Bueno, ¿qué pasa si yo le pongo un tamaño 2, igual File Save, y de este lado F5, actualizar, y ahí van a poder ver qué tan grande se va a poder hacer. Tamaño 5, y alcanzan a verlo. Tamaño 6, Control S si de alguna forma quieren utilizarlo, bueno, pues también lo pueden ir haciendo ahí. ¿Sale? Entonces, esa es la forma en como nosotros vamos a poder acomodar el tamaño directamente para la tabla con la que yo estoy trabajando. Control S para guardar, y aquí actualizamos. Entonces, ese es el tamaño de lo que podremos nosotros estar estableciendo. El tamaño que vamos a ponerle a las líneas dentro de mi tabla que yo tengo creada de este lado. Bien, entonces vamos con lo segundo. ¿Qué pasa yo, por ejemplo, si ese tamaño no quiero que sea el tamaño que nosotros vamos a establecer? En este punto lo que quisiera yo que entendiéramos es cómo poder distribuir. Para eso, acuérdense que dentro de las propiedades que se tienen generalmente para un objeto, encontramos el white y el height. En este caso, el white, le estamos diciendo qué tan grande queremos nosotros que sea nuestra página en cuanto a lo ancho de toda mi pantalla. Y la semana pasada inclusive platicaba yo con ustedes que hay diferentes formas en las que podemos ver una página, ya sea por píxeles o ya sea por porcentajes de pantalla. Por píxeles, si yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que mida 100 píxeles. Bueno, pues lo checamos, File Save, y actualizamos. Entonces aquí me está midiendo 100 píxeles. Si yo le digo, ¿sabes qué? No lo quiero de 100, lo quiero de 200. Una vez más, File Save, y de este lado, lo quiero más grande, lo quiero de 500 píxeles. Save, y aquí de este lado actualizamos, y entonces va creciendo porque yo estoy estableciendo una propiedad de píxeles. Es muy diferente a que diga yo, ¿sabes qué? Quiero que mida el 100%. Si yo estoy estableciendo un porcentaje de ventana, entonces me va a decir que va a medir el 100% de la pantalla. ¿Qué va a hacer de cambio si yo la pantalla la hago más grande? Pues obviamente se va a adaptar al 100% de la pantalla que yo estoy haciendo que se vea, o que yo estoy mostrando para lo que tendría que ser la página con la que yo estoy trabajando. La reduzco y vean cómo solito se adapta al tamaño de la pantalla con la que yo estoy trabajando, pero es porque yo le estoy estableciendo valores porcentuales y no un valor en píxeles o un valor numérico que me va a detectar el tamaño que yo le estoy asignando. ¿Estamos hasta ahí? Obviamente esto es para que nosotros podamos hacer la distribución de las tablas de los datos que nosotros tenemos dentro de nuestra página. Otro dato que tenemos es, bueno, ok, ¿qué va a pasar si nosotros establecemos una alineación? En este caso, por ejemplo, para la página que yo tengo, ¿qué hicimos en esto? No la quiero de 100 píxeles, yo la quiero de 300 píxeles, es un tamaño chico. Y obviamente lo guardamos, aquí se actualiza y chequen cómo ya se acomodó, se hizo más chiquitito. Aquí todavía le voy a decir, quiero que toda la tabla se alinee
es un atributo y quiero que se alinee al centro. Centro es center en inglés, guardamos. Y esta tabla obviamente se va a centrar para que yo la pueda estar observando y pueda yo decirle en dónde quiero que se vaya acomodando. ¿Vale? Ese es el primer ejercicio para las tablas. Observen cómo ya tenemos creado lo que vendrían siendo diferentes formas en las que podemos verla y en la que la podemos estar identificando. Vamos con el siguiente tema. ¿Qué pasa ahora si yo quiero establecer encabezados? Los encabezados, a diferencia de lo que teníamos nosotros, se utilizan a partir de una etiqueta o una subetiqueta, porque a fuerza necesitamos el renglón, que ahora se llama TH. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en cuanto al cambio? Bueno, pues bien sencillo. Necesito que en donde dice nombre, edad y peso, cambie ahora a una propiedad que ya no va a ser como de texto, sino que va a ser un encabezado. Entonces, ¿qué es lo que necesito cambiar? Vamos a cambiarla ahora TH. TH y TH. Y de este lado cerramos TH, TH y TH. Esto va a hacer que estos tres se conviertan en los encabezados de mi tabla. Una vez más le ponemos control S para guardar y aquí le ponemos actualizar. Entonces en este punto yo ya tengo los títulos centrados para lo que vendrían siendo mis diferentes celdas que yo estoy estableciendo, que yo estoy colocando. Entonces vamos a poner nombres. Nombre, Juan, edad, 35 años y peso, puse 355, está muy grandote. Peso, 80 kilos. Ese Juan está medio gordo. Listo, ahí se alcanzan a ver obviamente las propiedades que nosotros ya tenemos para lo que son estas celdas. Y obviamente algo sumamente importante es que observen cómo las celdas, conforme les dejes el espacio, la información que les vayas asignando, estas se van a ir acomodando del tamaño que tú quieres. Aquí ya dejé un espacio y le voy a poner un apellido. Solís, guardamos, actualizamos y ahí está, miren. ¿Cómo es que estos espacios que no se están utilizando se pierden, se van a desaparecer o no se toman en cuenta? ¿Sale? Pero, si se dan cuenta, creció. Eso quiere decir que no toma el espacio, pero sí nos está considerando la separación que nosotros le estamos asignando para poder ver las diferentes propiedades de lo que vendría siendo mis diferentes celdas y la ubicación que éstas pueden estar teniendo, siempre y cuando dentro de los 300 píxeles se pueden estar acomodando estos registros o estos datos para poderlos utilizar. Bien, vamos con el siguiente punto que nosotros tenemos aquí ya en nuestra presentación. Ahora vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con los encabezados, pero estos encabezados que no le van a corresponder a lo que vendrían siendo solamente los renglones. En este caso ya vimos nombre, edad y peso, pero aquí le voy a agregar un encabezado más para poderle decir si es la presión número 1, la 2, la 3, la 4. ¿Estamos? Entonces, ¿qué voy a colocar? Bueno, pues necesitamos hacer una modificación directa a lo que vendría siendo mi diseño. Entonces, aquí yo tendría que estar estableciendo que necesitamos otro encabezado. Y le voy a decir, quiero un encabezado que va a decir número, diagonal, número y datos. Cerramos TH. Listo, entonces tenemos número y encabezados. Aquí incluso ya el TH se alcanzará a observar. El Sublime Text tiene esas propiedades de que nos va a permitir a nosotros estarle diciendo en qué posiciones nos va a estar cerrando ciertas etiquetas. Guardamos y chequen ahorita como yo tengo 4 y tengo 3 y estas 3 se van a adaptar a las 3 primeras. Eso quiere decir que aquí en donde dice número de datos no estoy colocando todavía un texto y por lo tanto las 3 columnas se van a agregar de este lado. Vamos a agregar ahora un TD para que nosotros podamos meter información y aquí le vamos a decir 1 y ahí nos va a cerrar directamente nuestro TD. Entonces yo ahí al hacer esto
chequen cómo ya vamos a tener las 4 posiciones, pero este número 1 quiero que sea una especie como de encabezado, y lo que voy a hacer es que le voy a decir, ¿sabes qué? Este no quiero que sea un texto normal, quiero que sea un texto de encabezado. File save, y aquí actualizamos. ¿Sale? Entonces, de esa forma nosotros podemos establecer qué tan grande queremos, obviamente, nuestras celdas. Podemos irle diciendo qué información es la que queremos que se vaya acomodando, y la información que se va acomodando, bueno, pues se va distribuyendo de acuerdo a lo que yo voy solicitando o el número de celdas que yo vaya estableciendo, que yo vaya mostrando para poderlas estar colocando. ¿Sale? Entonces, DH son encabezados, y en el caso de que yo necesite un encabezado del lado izquierdo, tendría yo que colocar la primera celda como TH para que yo pueda ir identificando que esta celda en particular tiene esa característica de ser encabezado, y que obviamente necesitamos que se vaya organizando de acuerdo a cómo la tenemos de este lado, acomodada toda la información. ¿Vale? Bueno, bien, vamos a colocar, vamos a agregar aquí más información, otro TR, y no vamos a poner a Juan, vamos a poner a Pedro. Pedro tiene 20 años y es de un peso de 60 kilos. Control S, F5, ya tenemos aquí a 2 personas. 2 personas, la segunda persona que nosotros tenemos. Vamos con la siguiente. Número 3, y aquí vamos a poner a Luis. Son nombres cortos, ¿no? Porque si no, imagínense. Luis de 50 kilos, está más flaco todavía. Vamos a ponerle, guardamos, y de este lado. Entonces ya tenemos a 3 personas. Obviamente aquí quiero que identifiquemos los datos que yo ya estoy colocando y cómo es que estos se pueden ir interpretando o ir colocando para poderlos administrar. Vamos con el siguiente tema. ¿Qué pasa si yo necesito unir filas? Para eso, bueno, vamos a utilizar una instrucción que se llama call span. La intención del call span es que nosotros podamos tener en un solo renglón más de una celda unida, y obviamente eso nos va a permitir a nosotros poder hacer que un solo texto me aparezca para 2 columnas. Para eso voy a modificar un poquito lo que vendría siendo mi peso o mi edad. Vamos a modificar los apellidos. Vamos a hacer que aquí nombre me aparezca apellido para que yo lo pueda estar editando y podamos colocarle en uno solo. ¿Sale? Bien, vamos a ver aquí, agregamos otro TH y le vamos a poner apellidos, diagonal, y obviamente me cierra el TH que yo estoy abriendo. Entonces ya aquí ya tengo aquí Solís, que va a estar junto, que vamos a hacer que se vea junto, porque si se dan cuenta, Pedro y Luis ya tenemos independientemente sus nombres. A Pedro le vamos a decir que su apellido sea Dede, y le vamos a decir Pérez. Cerramos, y a Luis le voy a poner que sea un Dede, y le vamos a poner Domínguez, diagonal. Pero aquí Juan Solís, que es el que nosotros tenemos que tener, guardamos. Quiero que observen cómo Juan Solís queda de fuera. Bueno, no de fuera, sino que el nombre de Juan Solís no tiene asignado la posición de apellidos, porque aquí yo tengo creado que en el primer registro solamente tengo 4 datos: el nombre con el apellido, la edad y el peso. Y por lo tanto aquí el apellido Solís no tiene asignado una celda como lo tenemos en Pérez y como lo tenemos en Domínguez, y por lo tanto lo que tenemos que hacer para este punto es establecer cómo es que este punto o cómo es que esta información dentro del nombre y el apellido va a quedar unido mediante una instrucción que en este caso se llama callSpan. Para empezar, bueno, necesitamos hacer que dentro de mi TD le diga yo, mediante el callSpan, cuántos renglones queremos que lleguen a utilizarse. Entonces en el TD le voy a poner callSpan,
y le voy a decir cuántas celdas laterales va a utilizar, y en este caso van a ser dos, y de esa forma ya tengo una celda. Aquí te estoy ocupando 2 y 3 celdas, la cuarta celda y la quinta celda, que son los datos que nosotros tenemos para estas 5 celdas de este lado. Entonces, al utilizar solamente callspan y decirle cuántas celdas va a estar utilizando, lo que me va a hacer en este caso es hacerme que estas dos celdas se unan. Lo mismo puede pasar si le pongo 3, 4 o las 5 celdas en uno solo, para poder hacer que toda la información se vea unida y se vea reunida, o se vea la celda como tal agrupada, y podamos no ver la división entre ellas. Vamos a ver ahora cómo sería una división por columna, y para eso utilizamos esta otra instrucción que se llama round-spawn. El round-spawn obviamente tiene la finalidad de hacer el mismo proceso, pero en lugar de que me muestre la información organizada en 2 celdas laterales, lo va a hacer de arriba abajo. Para eso, bueno, vamos a hacer el cambio. Los dos estos de aquí, en lugar de que se llame Luis, también se va a llamar Pedro, pero este va a ser Pedro Pérez y el otro va a ser Pedro Domínguez. Y lo que vamos a hacer es que vamos a quitar ahora nosotros este renglón. Ve aquí cómo está. Le estamos diciendo que vamos a utilizar la instrucción de row spawn, y le vamos a decir aquí así como se encuentra. Vamos a decirle que Pedro va a tener el row span, y le vamos a decir que también abarque 2, y entonces dejaremos de tener a Luis. Luis dejó de existir. Existen aquí cuatro datos, pero este Pedro quiero que aparezca en 2 renglones. Save, y de este lado actualizamos, y de esta forma nosotros tenemos que Pedro está abarcando la posición 2 y 3, pero va a ser un Pedro Pérez, un Pedro Domínguez, que así se puede entender. ¿Sale? Espero que no hayan tenido problemas hasta ahí. Vamos con la última parte. Yo toda la tabla obviamente necesito que se vea chida, que se vea bonita, y por lo tanto le voy a decir que el VG Color de esta tabla va a ser toda en color cian. El cian es un color bonito. No me acuerdo si es con Y. Vamos a ponerle Y, ¿sabe? Que es lo peor que puede pasar, ya saben, que no funciona. Listo, entonces ya tengo aquí toda mi tabla con VG Color, estableciéndole qué color quiero que se vea. Si yo quisiera hacer que solamente un puro título o toda esta parte de los títulos tenga un color, aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que todo este título, todo este renglón sea en un color, vamos a ocupar un color fuerte como un rojo. Y obviamente estoy haciendo que dentro de la tabla el primer renglón tenga ese tono de color, y ahora voy a hacer que solamente una de estas celdas sea la que tenga un tono de color. En este caso ocuparemos esta de 35 años y ocuparemos el color ¿qué será? Bueno, blue. Save. Y entonces ya estoy observando ahí cómo puedo asignarle color a toda la tabla, color a todo un renglón, o color solamente a una de las celdas que yo tenga. Y lo mismo va a pasar si yo quiero establecer un color de letra, pero eso ya va a ser fuera de esta tabla, y utilizarle directamente el font, y decirle dentro del font, aquí lo que vamos a hacer es que el font lo vamos a mover al final. Aquí me está sobrando una, y le voy a decir que la letra va a ser white, y entonces yo ya le estoy diciendo que a este número de datos que se encuentra aquí arribita le asignemos un tono de color que nosotros estamos estableciendo como blanco, y de esa forma, bueno, tengo una celda, tengo un tipo de letra que es en color blanco, y aquí viene la información. Inclusive si ustedes quisieran establecer este punto referencias como vínculos, le podemos poner a href, y le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que me mande a traer la página a href, quiero que me mande a traer la página tablas2.html. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a tratar de ampliar ahí un poquito más. Y aquí quiero que me cierre la etiqueta de A.
listo, ahí me está cerrando la etiqueta de AMP. Le ponemos Save y le ponemos actualizar de este lado. Y obviamente esta etiqueta, si yo le doy clic, no me manda a tener nada porque no tengo una segunda tabla, pero eso es fácil de hacer. Vamos a ocupar otra página que se llame tablas 2. Listo, ahí tenemos tablas 2. Al darle clic me manda a traer a la otra celda. Entonces ya estoy metiendo aquí diferentes situaciones o diferentes instrucciones para hacer que estas vayan funcionando. Vamos a robarnos un par de imágenes. Vamos a ocupar esta imagen de compartidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo también dentro de la tabla que yo estoy acabando de crear, en lugar de que aparezca la letra de 1, quiero que me aparezca una imagen? IMG SRC y me va a decir cuál es la imagen que yo quiero que se vea. Para esto se va a llamar compartido.jpg. ¿Sale? Estoy colocando una imagen dentro de una celda que acabo de crear o que tengo yo identificada. Ahí está. El detalle está que está muy grande. Vamos a ocupar la instrucción de white y le vamos a decir que sea pequeñita, que tal unos 50 píxeles, y de height para que no se nos haga muy deformada le vamos a meter también unos 50 píxeles. Guardamos y de este lado actualizamos y entonces ya tenemos una imagen colocada dentro de una tabla. 80 píxeles. Vamos a ponerle 100 píxeles para que no se vea tan deformada la imagen. ¿Sale? Hasta ahí espero que no hayan tenido dudas. Así es como vamos a estar trabajando un poquito con estas situaciones de tablas. En algunos casos, bueno, yo les podría decir que hay muchas páginas que utilizan tablas dentro de su configuración y ustedes se dan cuenta cuando las tienen porque cuando copian a lo mejor un texto de internet y lo pegan en un documento de Word, las tablas a veces no se alcanzan a ver, aparecen vacías o aparecen sin tono, sin borde. Y como no tienen borde, pues obviamente tú alcanzas a copiar el texto y no te das cuenta que ya se fue una tabla ahí adentro y luego es un poquito complicado estar viendo la información. Pero te das cuenta que tiene tabla porque se alcanzan a ver las divisiones entre tonos de colores o que la información se alcanza a copiar de esa forma. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo las estamos utilizando. Si llegas tú a tener la posibilidad de copiarte un texto de internet, que no se vayan las tablas porque a veces da un poquito de lata estarlas trabajando. Ya para terminar, déjenme les comento cuál va a ser su actividad. Pues en este caso van a hacerme su horario, lo quiero bien editadito, quiero que se vea bien en todas las materias que tienen y por horas conforme se las vayan estableciendo. Esa va a ser su actividad, solamente crearme su horario utilizando todas estas etiquetas de HTML, traten de ponerle tipografías, colores, imágenes inclusive para que se vea más presentable la tabla con la que están trabajando. Espero que no tengan dudas y si las tienen, de todas formas, ahí me echen un mensajito para que pudiéramos revisar cualquier situación que se pudiera presentar. Una vez más les recuerdo, traten de bajarse este programa y busquen obviamente un código de registro para que puedan ustedes utilizarlo sin ningún problema. Estamos, cualquier cosa, ahí me echen un mensajito. Espero que no tengan problemas y si no, estamos al pendiente. Estamos